entonces un cordial saludo para todos los que están conectados en directo, para todos los que nos escuchan en diferido a través de las redes sociales, que sea el poder del Espíritu Santo obrando de una manera muy especial en cada uno de nosotros. Padre, yo quiero darte gracias, Dios mío, por tu Espíritu Santo, que me da la sabiduría, el denuedo, el favor tuyo, para poder transmitir lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros a través de esta clase. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, toma el control pleno, atamos todo impedimento, lo declaramos sin poder, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Bien, entonces hoy continuamos con la clase número 18. Alabado sea Dios. Habíamos visto en la clase anterior el capítulo 1 de Génesis sobre la dispensación de la gracia. Vimos toda la creación. Llegamos al capítulo 1, versículos 26, donde el Señor vemos que se detiene. Toda la creación la había hecho a través de su palabra. Y dijo, Dios sea la luz, y fue la luz. Y así sucesivamente, pero cuando fue a crear al hombre, se detuvo, hizo un alto en el camino y lo formó del polvo de la tierra con sus propias manos, sopló en él aliento de vida, gloria al Señor. El capítulo 2 explica sobre el capítulo 1 y empezamos a mirar el capítulo 2 de Génesis. Dice la palabra del Señor, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Gloria al Señor. Vemos que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Así lo vimos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Acá en el 2 empieza a hablar ya cómo fue que Dios hizo la creación. Dice, y fueron acabados los cielos y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Dios, el día séptimo correspondía al día sábado. ¿Por qué lo bendijo, lo santificó y era tan riguroso para el pueblo de Israel guardar el día sábado? Porque el día sábado era símbolo del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, se manifiesta, él ya dice, venid a mí, todos los que están trabajados, cansados y cargados, que yo los haré descansar. Es decir, ya nuestro reposo dejó de ser un día en particular. Nuestro reposo ahora se llama el Señor Jesucristo. Y hemos hablado que todo el Nuevo Testamento es el cumplimiento del antiguo pacto. Alabado sea el Señor. Entonces dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó. Descansó Dios de toda la obra que había hecho. Tipo del Señor Jesús. Entonces en el versículo 4 dice la palabra, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la tierra, toda la faz de la tierra. Hasta este momento, ya el capítulo 2 va a explicar en el versículo 7 cómo fue que Dios hizo al hombre. Porque en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, en toda su creación. Pero ya aquí explica cómo fue que ocurrió. Entonces hay mucho, y ahí dice, varón y hembra los creó Dios. Y gente que toma un versículo y lo saca de contexto, formaron una falsa doctrina indicando que ese mismo día formó Dios al hombre y a la mujer. Hay otros que dicen una cantidad de barbaridades, porque no continúan leyendo la palabra. Aquí en el capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí ya nos muestra, en el capítulo 1 simplemente dice, creó Dios al hombre y la mujer, varón y hembra los creó Dios. Y si no continuamos estudiando todo el contexto, pues vienen falsas interpretaciones erradas y salen falsas doctrinas. Acá vemos que Dios primero creó al hombre, después creó a la mujer. Dice la palabra del versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Aún no había creado la mujer. Y de ahí en adelante dice la palabra que, bueno, voy a leerla rápidamente. Todo esto deben estudiarlo ustedes, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tanto los que están acá en directo como los que están viendo en diferido. Es importante que estudien, oren antes de empezar a estudiar, digan, amado Espíritu Santo, guíame, tú eres el autor de la palabra, revélame, dame la sabiduría. Y cuando una persona se acerca a Dios y quiere realmente estudiar la palabra para entender lo que Dios ha hecho, no para controvertirla, sino para entender, el Espíritu Santo de Dios le va a guiar. Porque hay mucha gente que se acerca a la palabra de Dios para, entre comillas, buscar error y controvertirla. Ahí Dios no es, Dios, ¿cómo le digo yo? A Dios no se puede engañar. Dios conoce el corazón del ser humano y sabe cuál es el propósito con el cual se acerca cuando va a leer la palabra de Dios. Y cuando hay un corazón puro, pues el Señor lo guía. Cuando el corazón es perverso, pues Dios no le va a permitir que entienda absolutamente nada. Y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Es imposible poder discernir la palabra de Dios razonando humanamente. No se puede. Toca desde lo espiritual con la guianza y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra entonces, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Está claro, tomó de todo el lugar de su creación, tomó un lugar al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedel y Ónice, el nombre de aquel río es Sison, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. En estos ríos hay una enseñanza muy tremenda, no me detengo porque se nos irían tal vez unas 4 o 5 clases, pero es importante que ustedes lo escudriñen bíblicamente. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta orden la dio Dios al hombre, aún no había creado a la mujer. Y el hombre le transmitió después a la esposa. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. Aquí está explicando a Génesis capítulo 1, cómo fue que ocurrió todo. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios le dio el privilegio al hombre de colocarle nombre a todo lo que Dios había creado. Esa facultad tan hermosa estaba en ese momento en la dispensación de la inocencia. Había una comunicación perfecta entre Dios y el hombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo
mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y viene la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Acá la mujer no se llamaba Eva, se llamaba varona. Cuando son echados del paraíso, es que Adán le pone nombre Eva por ser madre de todos los vivientes. Acá se llama la varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acá, ¿cuál era la orden que Dios les había dado? Primero los bendijo Dios. Después les dice, llenen la tierra y gobiernenla. Sojuzgar es gobernar. La tierra fue diseñada para ser gobernada por los hijos de Dios. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire cómo le cita una partecita, una verdad a medias es una mentira. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Le tergiversó un poquitico conforme Dios le había ordenado a Adán. Les dejo para que lo escudriñen. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y viene algo tremendo, versículo 6, y vio la mujer. ¿Por dónde entró el pecado? Por la vista. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Acá vemos, narra la historia, sin embargo, si nosotros nos ponemos nos detenemos, o sea, no está escrito, pero yo no creo que la mujer en el primer momento, la primera conversación con este personaje, de inmediato desobedeció a Dios. Yo pienso que fue una y otra vez y otra vez. Y viene una pregunta, ¿dónde estaría Adán en ese momento? Esposos, hay que estar atento con la esposa. No hay que dejarla sola. Ella debe estar siempre acompañada por su esposo. Mujeres y hombres también. ¿Qué hacía Eva hablando con quien no debía? ¿Sabe que la palabra enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? La mujer, Dios la hizo más sensible, más, de alguna manera, más frágil que el hombre. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, las mujeres fueron hechas de un material más refinado, de la costilla del varón. Por eso es más sensible y por eso el hombre debe estar siempre pendiente para cuidarla y protegerla. La palabra dice que así como el Señor Jesucristo se entregó por su iglesia, así debe hacer el hombre, cuidar a la mujer y estar dispuesto aún a dar su vida por defenderla y cuidarla. Y dice la palabra, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Versículo anterior, y vio la mujer que era árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y viene después, y dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A Eva ya había pecado, ya se le habían abierto los ojos, ya conocía y podía ver lo que era bueno y lo que era malo, y a pesar de ello le dio a su esposo.
Y el hombre no tuvo reparo. ¿Cómo una mujer puede influenciar para bien o para mal a un hombre? Acá pues salta a la vista cómo fue la influencia de ella sobre el varón. Y vale la pena después, como ustedes van a escudriñar el capítulo 1 y el capítulo 2, hacen un resumen y de hoy en 8 días, con el favor de Dios, miramos y vamos a hacer un pequeño quiz o una previa o un examen para mirar hasta acá si realmente han estado atentos, si han estado tomando nota, porque esto no es una predicación, esto es un discipulado. Es como cuando uno va a la escuela, va a aprender, a formarse. Acá el propósito es fortalecer los conocimientos que tenemos sobre el Evangelio, sobre la palabra del Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Recordemos que la orden inicial a los dos fue: gobiernen la tierra, llénenla y gobiernenla. ¿Cómo la iban a llenar? Multiplicándose. Y más adelante vamos a ver un versículo bastante diciente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando vieron que estaban desnudos, trataron de solucionar el problema haciendo una ropa de higuera con unas hojas. Y viene la palabra, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Acá, cuando ellos hacen hojas de higuera para cubrirse, es decir, como tratar de presentarse a Dios a la manera de ellos, es como si hubieran formado una religión de ellos, porque ellos tenían comunión plena con Dios, pero cuando oyeron la voz de Dios, tuvieron miedo. El pecado lleva miedo, el pecado lleva temor, lleva angustia. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El pecado como consecuencia lleva miedo, lleva temor, pero no temor de Dios, temor para muerte. Y recordemos que muerte es separación, muerte espiritual es separación del ser humano con Dios. Fue lo que le ocurrió a Adán y a Eva, o a Adán y a la varona. Ya habían pecado, ya estaban muertos espiritualmente y por eso vino miedo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió. Ya ahí empezó la situación. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. Ahora, Dios, ¿a quién le había dado la orden que no comiera? ¿A la mujer o al hombre? Al hombre. Sin embargo, acá vemos cómo le echa la culpa a la mujer, pero ella fue la que incurrió en transgresión porque ella comió primero y ya conocía entre el bien y el mal, y a pesar de eso le dio a Adán. Si lo amara de verdad, pues obviamente no hubiera hecho eso. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Le echa la culpa a la serpiente. Así fue, pero ¿quién le manda a esta varona irse a hablar con quien no debe? Hermanas, hermanos, las buenas conversaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay veces que el Señor nos guía a compartir la palabra con alguien y hay que hacerlo. Pero hay veces donde vemos que definitivamente la persona es usada por el enemigo. Más bien hay que ser sabios y orar. Y la palabra enseña que no le echemos las perlas a los cerdos. Es decir, el Espíritu Santo de Dios debe guiarnos a quién se le predica, a quién no se le predica. El apóstol Pablo en una oportunidad iba a ir a predicar el evangelio a cierto lugar y el Espíritu Santo le dijo: no, no vaya. De nuevo volvió
a preparar maletas para salir a otro lugar a predicar. Y el Espíritu Santo le dijo, no, no vaya. No debemos ir a todo lugar donde sintamos ir. Antes de ello hay que orar y escuchar la voz de Dios. Que nos propusieron un negocio, bueno, tantas cosas. Hay que orar primero y pedir la dirección de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esta es la primera promesa mesiánica, porque habla ya es de la simiente, y acá nació otra secta donde dicen que fue que la mujer tuvo relaciones íntimas con la serpiente. Acá la simiente no se refiere a la simiente humana del hombre cuando tiene unión íntima con la mujer. Esta simiente es la simiente espiritual. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces de ahí salió una secta que enseña que fue que la mujer tuvo intimidad con el diablo y que entonces nació, bueno, eso es un pocotón de cosas, pero que sencillamente son herejías. La palabra no enseña eso. Aquí la simiente se refiere espiritual. Nosotros somos de la simiente del Señor Jesucristo, espiritual. Alabado sea Dios. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Aquí es donde viene algo para... Yo he tratado de hablar con siervos de Dios, no lo han entendido. Entonces hay cosas que es mejor callar. Cuando le dice a la mujer, le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, pues da claramente a entender que ya había tenido preñeces, que ya había tenido hijos, que además fue la orden que Dios les dio, multiplíquense. Porque después dicen, oiga, ¿y cuál fue, de dónde salió la mujer de Caín si ellos tuvieron fue a Caín y a Abel, y Caín mató a Abel? Pero resulta que la palabra es muy profunda y bueno, nos interesa más que entendamos con claridad el Evangelio del Señor Jesucristo, y viene estudio ya para el que se dedica, que tiene ese ministerio de maestro, de pastor, ese don ministerial. A la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué Dios le dice eso a la mujer? Porque ella, a pesar de que le fueron abiertos los ojos, aún así hizo pecar al esposo. Y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol, alabado sea Dios, diciendo, no comerás de él. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Le pregunto a los discípulos que están en directo y a los que están en diferido. Versículo 20 de Génesis capítulo 3. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. ¿A qué vivientes se refiere? No eran a los animales, porque ya Dios los había creado. ¿A qué vivientes se refiere? Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Gloria a Dios. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Otra gran enseñanza, ellos habían hecho vestidos de higueras
para a su manera tratar de acercarse a Dios. Acá Dios da otra profecía. Esos animalitos, o esas pieles mejor, con las que Dios le hizo túnicas al hombre y a la mujer y los vistió, esos animalitos tuvieron que morir. Dieron su vida para que el hombre y la mujer fueran cubiertos. Era símbolo del Cordero de Dios que daría su vida para borrar el pecado de todo aquel que a él venga. Desde Génesis vemos que todo es sombra de lo que había de venir. Esto es el Señor Jesucristo, su iglesia y la manifestación de Dios el día de Pentecostés como el Espíritu Santo de Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese árbol de la vida se llama Jesucristo. De nuevo una cristofonía, de nuevo está hablando, porque por eso dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí come no morirá, sino que vivirá eternamente. Acá Dios está profetizando que quien reciba al Señor Jesucristo vivirá eternamente. Alabado sea Dios. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Espada de dos filos. ¿Cuál será esa espada que se revolvía? Una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿Quién es el árbol de la vida? Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Adelante, hermana Marta, la escucho. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El árbol de la vida es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Si nosotros miramos cómo desde Génesis hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, es todo el tiempo empieza a hablar del camino, de la verdad. Todo el tiempo está haciendo alusión a lo que ha de venir. Por eso el Señor dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas es el evangelio del Señor Jesucristo, el reino de Dios, el reino de los cielos, que fue lo que Juan el Bautista salió a anunciar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la primera predicación del Señor Jesucristo salió diciéndole a la gente, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El cumplimiento del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejar hasta acá la clase para los que están a través de las redes sociales y continuamos acá en directo con los que están a través de esta plataforma. Gloria a Dios. Entonces, una cordial invitación a todos para que escudriñemos Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3. Ahí está la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia, pero estudié hasta el momento de terminar porque todas las dispensaciones se cierran con un juicio. Y en este caso, el juicio, ¿cuál fue? Que fueron echados del paraíso que Dios había creado para ellos. Es algo tremendo. Gloria a Dios.